La Navidad es sinónimo de buenos sentimientos, de reencuentros con familiares y amigos, de reflexión, de espléndidas cenas, de decoración luminosa, de posadas, de piñatas, de villancicos y buenos deseos, de niños muy felices. Y en cada rincón de México, y desde hace siglos, se vive la magia de la Navidad de una manera especial. Vamos a conocer algunos detalles sobre el origen de esta festividad de nuestro país. Los más antiguos documentos históricos dibujan la primera Navidad católica en América, datan del 25 de diciembre de 1492 con la celebración de la Hispaniola en Haití y República Dominicana. Así pues, Navidad, la Navidad, el fuerte de Navidad o Villa Navidad fue un fuerte que Cristóbal Colón y sus hombres construyeron en la costa norte de la isla de la Española en la Navidad de 1492 con los restos de la embarcación encallada, la Santa María, y que fue destruido en 1493. Fue el primer asentamiento español establecido en el Nuevo Mundo, pero pocos años después, ya en el siglo XVI, llegaría a México. Cuando los españoles llegaron, iniciaron la conversión de los indígenas que celebraban una fiesta de invierno en conmemoración del nacimiento de Huitzilopochtli, su dios de la guerra. Esta coincidía con la Navidad española y la europea. El año azteca, o Xiutl, que consta de 18 meses de 20 días cada uno y un mes con solo 5 días y 6 horas, Nemontemi, llamados Sempohualis, en el mes de Panquetzatli, diciembre o despliegue de banderas, es por así decirlo, el equivalente del mes de diciembre del calendario que nos rige actualmente. Estas solemnes fiestas comenzaban el día 6 de diciembre y duraban 20 días, en los cuales coronaban a su dios poniendo banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. A esta tradición se le conocía con el nombre de despliegue de banderas. El pueblo se congregaba en los patios de los templos y esperaban la llegada del solsticio de invierno. El día 24 por la noche y durante el transcurso del día 25 había festejos en todas las casas, en los cuales se ofrecía comida a los invitados y unas estatuas pequeñas de pasta llamadas Zoatl. La primera Navidad propiamente mexicana fue, según las crónicas históricas, en 1526 y tiene un hombre como protagonista, el del misionero franciscano Fray Pedro de Gante, que llegó a escribirle al rey de España, su familiar cercano, su majestad Carlos V, sobre esta celebración con los indígenas en México. Así, Pedro de Gante crea la primera escuela de enseñanza europea, que fue creada en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, el Colegio y Capilla Abierta de San José de los Naturales y los diversos mecanismos utilizados para su labor evangelizadora que demuestran el sincretismo cultural al que debió proceder para su tarea. El fervor religioso que movió a Gante durante los cerca de 50 años que estuvo en la Nueva España hizo que tomara todas las herramientas disponibles a su alcance y las convirtiera en un instrumento educador, de las cuales destacaron las siguientes: los catecismos y su doctrina cristiana, las iglesias con capilla abierta y los hospitales, las escuelas de enseñanza en artes y oficios, la música y el teatro. Se dice que la primera posada celebrada fue en el año de 1586 en el convento de San Agustín, en Acolman de Netzahualcóyotl, en el Estado de México, cuando Fray Diego de Soria tuvo el permiso del Papa Sixto V para celebrar una misa diaria. A esto se le llamó misas y mesas de aguinaldo, del 16 al 24 de diciembre, con el propósito de recordar los 9 días que María y José hicieron de camino a Belén antes de que naciera el niño Jesús. Para hacer amenas las misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. Había luces de bengala, villancicos, puestas en escena y cohetes. En un principio, a estos festejos se les llamó misas de aguinaldo, y desde entonces se llevaban a cabo en diciembre en los atrios de las iglesias y conventos. La celebración consistía en proclamar la misa junto con pasajes y representaciones alusivas a la Navidad. Adicionalmente, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos, consistentes en dulces típicos, pequeños juguetes de madera y galletas que luego darían paso a los tradicionales bolos.
Con el tiempo las personas salieron a la calle a pedir posada y agregando nuevos elementos como velas y piñatas, hasta se volvieron fiestas en las casas o barrios. Así se logró mayor difusión entre los habitantes, quienes las transformaron de acuerdo a la religión, a la región y a la zona, pero todos terminaban unidos celebrando el alojamiento de María y José. Cabe mencionar que el primer nacimiento navideño del que se tiene registro data de 1223, cuando San Francisco de Asís montó un Belén en una cueva cercana de la ermita de Grescio, en lo que hoy es Italia. Su versión era un nacimiento en vivo, es decir, con personas y animales reales, además de un pesebre, y su finalidad era montar y mostrar a los fieles la humildad del entorno en que nació Jesús. El Papa Honorio III aprobó esta idea y ante la gran respuesta de su congregación, la popularidad de los belenes fue creciendo año con año. Un siglo después, ya todas las iglesias en Italia montaban un nacimiento vivo durante la Navidad. Alrededor del siglo XV, se instaló el primer nacimiento con estatuas de barro en Nápoles, dando vida a los belenes como los conocemos hoy en día. A partir de esa fecha, el rey Carlos III ordenó que la presentación se extendiera por todos sus dominios. Esta tradición se expandió por toda la península itálica y eventualmente llegó a otros países europeos como España, Alemania y Reino Unido. El primer taller de belenes o nacimientos abrió en París en 1465 y el primer establecimiento español de este tipo abrió en 1471 en Madrid. Es en uno de estos espacios, las iglesias, en donde se conserva la costumbre de acostar al niño el día de su nacimiento, una tradición que vive desde hace cientos de años. El Belén o nacimiento llega a América con los colonizadores, quienes hicieron de este elemento una herramienta más para la evangelización. El cruce de culturas dio paso a nacimientos que combinaron motivos, técnicas y materiales empleados por los artesanos de los pueblos indígenas. Del mismo modo, ocurre con la tradición de la piñata, según lo narra Marco Polo en su libro Il Milione, también conocido como Los viajes de Marco Polo. Las piñatas son originarias de China, en donde se utilizaban para las celebraciones de Año Nuevo. Posteriormente, Marco Polo llevó esta tradición a Italia, en donde se adaptó a las festividades de la Cuaresma. De allí pasaron a España, desde donde se difundió la práctica de la piñata en México, donde se hizo muy popular. En 1586, los frailes agustinos de Acolman, en esas misas que tuvieron lugar en los días previos a la Navidad, introdujeron la piñata. Ellos usaron la piñata como una alegoría para ayudarse en sus esfuerzos por evangelizar a los pobladores de la región. La piñata original tenía la forma de una estrella con 7 picos. El papel de la piñata en las posadas simboliza el triunfo de la fe sobre el pecado y debe tener 7 picos que representan los 7 pecados capitales. Los dulces y la fruta simbolizan la gracia de Dios. La venda en los ojos es la fe. Dios es representado por el palo y las personas alrededor simbolizan a la iglesia, quien indicará el camino para vencerlo. Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata podrían representar las riquezas del reino de los cielos, por lo que la enseñanza se acompañaba con fe y una sola virtud para vencer el pecado y recibir todas las recompensas de los cielos. El villancico es una forma popular y poética en castellano y portugués tradicional de España, muy popular entre los siglos XV y XVII. Los villancicos eran originalmente canciones profanas con estribillo, de origen popular y a varias voces. Con algunos precedentes aislados, el primer origen del villancico se trata de una canción paralelística que se recoge en la crónica de la población de Ávila en 1255 y puede fecharse hacia 1158 después de Cristo. Es el canto de Roldán y dice: «Cantan de Roldán, cantan de Oliveiro, o non Corraquín Sancho, que fue buen caballero. Cantan de Oliveiro, cantan de Roldán, e non de Corraquín Sancho, que fue buen Barragán». A partir de la segunda mitad del siglo XVI, las autoridades eclesiásticas comenzaron a promover como una medida evangelizadora el uso de música en lengua vernácula en los oficios religiosos, especialmente durante las fiestas del calendario religioso, sobre todo en Navidad y el Corpus Christi. Estas piezas se cantaban en la misa de mañana de estas festividades.
Las catedrales e iglesias de importancia se dotaron de un cuerpo de músicos y un maestro de capilla encargado de componer especialmente para estas ocasiones. El villancico mexicano responde a las características poético-musicales del villancico de filiación hispánica, pues está formado por copla hexa u octosílaba, modo mayor, estructura estrófica, melodía por grados, conjuntos o por sucesiones triádicas, terminaciones en el primer, tercer o quinto grados, métrica en 2/4, 6/8 o 3/4. Los compositores de villancicos más representativos de México fueron Fernán González Eslava y Sor Juana Inés de la Cruz, de quien incluso Octavio Paz comenta las crónicas de época sobre las composiciones de su obra musical perdida, El Caracol. En cuanto a las pastorelas o pequeños dramas campesinos, herederos de los autos de Navidad traídos a México por los misioneros en el siglo XVI, los autos son obras dramáticas de breves dimensiones en un solo acto donde intervienen por lo común personajes bíblicos y que se llevan a cabo en determinadas festividades como el Corpus Christi y la Navidad. La costumbre de organizar representaciones del nacimiento de nuestro Señor es muy antigua en España. Hay algunos testimonios de ello, no demasiado abundantes por desgracia, pero suficientes para poder afirmar con certeza que en iglesias y catedrales se escenificaron desde hace algunos siglos algunos episodios de la Navidad. Sabemos también que habitualmente tales dramas fueron interpretados por clérigos o actores profesionales disfrazados de pastores. El pueblo acudía para juzgar y aprobaba o rechazaba de acuerdo con sus gustos. Las pastorelas tienen un lugar en nuestro país desde la época virreinal. Su objetivo era explicar a los habitantes originarios los misterios de la Eucaristía y aspectos de la religión católica. Se dice que en 1530 en México se hizo la primera representación escénica del nacimiento de Jesús. Los primeros en realizarla fueron los franciscanos. El obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, libró una ordenanza para la celebración. La primer pastorela, escrita y montada en México, fue la llamada Adoración de los Reyes Magos, escrita por Fray Andrés de Olmos en 1550. Fue escrita en náhuatl para facilitar la conexión con los nativos. Años después, el escritor Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como el pensador mexicano, escribió en 1818 su pastorela La Noche Más Venturosa, la cual se convirtió en una de las obras más representadas en escenarios mexicanos en el siglo XX. Se cambia el lenguaje culto del escritor y por expresiones más populares cercanas al pueblo y a las críticas políticas y sociales de aquellos años. Para los evangelizadores no fue difícil instituir el drama litúrgico, ya que los indígenas estaban acostumbrados a representar en forma plástica lo concerniente a los ritos de los dioses que honraban en sus épocas. Los antiguos romanos tenían la costumbre de decorar sus casas con ramas de pinos durante el solsticio de invierno en honor al dios Jano, que era el dios de los comienzos y los finales. Por eso, el primer mes del año está dedicado a él. Por ejemplo, en inglés, enero es January, pero esa es otra historia. Para la Edad Media, los cristianos europeos cambiaron esas ramas por árboles completos, los cuales colocaban en la misma época, pero ahora con motivo a la Navidad. Esos árboles eran decorados con manzanas evocando el árbol del paraíso, terrenuel, del cual, según su tradición, Eva había dado a probar el fruto prohibido a Adán, surgiendo así el pecado original. En algunas regiones de Europa también adornaban ese árbol llamado entonces árbol del Cristo. Es un pino porque es el único que mantiene sus hojas verdes durante el invierno, con otro tipo de frutas, pero la manzana siempre destacaba mejor gracias al contraste de colores. También solían colocarle algunas hostias sin consagrar de color blanco. Ya para el siglo XVIII, el árbol navideño, además de manzanas y hostias, tenía también dulces y algunas golosinas, como nueces rellenas colocadas dentro de envolturas coloridas y de diferentes formas. Así, el árbol de la Navidad era decorado principalmente con comida, la cual solían disfrutar los más niños. La historia en particular se remonta al año de 1858, cuando en un pueblo pequeño de Francia, en Wetzenberg, un poblado montañés del norte, hubo una gran sequía y por lo tanto no había manzanas para decorar.
Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que años atrás se había instalado una fábrica de vidrio cuya función era cubrir los relojes. Para cubrir las caras de los relojes, los vidrios debían tener una superficie curva, por lo cual los empleados solían soplar bolas de vidrio. Luego de este proceso, cortaban las bolas de vidrio al tamaño deseado. A alguien que trabajaba en esa fábrica de vidrio se le ocurrió soplar algunas bolas de vidrio de color rojo, semejantes a las manzanas, con lo que se decoraron los pinos navideños del poblado para que sus habitantes, especialmente los niños, no se perdieran de esta tradición. La llegada de esta tradición a México se remonta en la Navidad del siglo XVII, con la preparación del árbol del Cristo adornado con artesanías y velas hasta ese entonces. Los poblados pioneros en la fabricación de esferas en México son Tlalpujahua en Michoacán y Chignahuapan en Puebla. En diciembre de 1864, la aristocracia mexicana que asistía con frecuencia al castillo de Chapultepec quedó maravillada con la belleza de un árbol ataviado en sus ramas con diversos adornos para festejar la Navidad. Ninguna mujer u hombre opulento en México había visto hasta entonces algo semejante, pues aunque el árbol de Navidad, años atrás, ya había sido nombrado por la Iglesia Católica como el árbol del Cristo y reconocido como parte de las celebraciones navideñas, la costumbre de colocarlo apenas había llegado a Europa y al norte de América. Y sí, los encargados de traer ese primer árbol navideño a México fueron los emperadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes quisieron crear una atmósfera europea en su residencia en México, que como ya dijimos, fue en el castillo de Chapultepec. Influenciados por la visita de Alejandro de Humboldt, un naturalista europeo que vino a México a estudiar especies endémicas de nuestro país, quien les recordó de estas tradiciones en Europa. Es válido ponerse a pensar que el Palacio Nacional, asentado en pleno Zócalo, pudo bien haber sido el primer lugar que diera refugio a aquel primer árbol de Navidad, al aire libre en la Ciudad de México. De no ser porque un año antes, cuando los emperadores llegaron a México, rechazaron ese recinto tras pasar una tormentosa primera noche picados por una plaga de chinches, al grado tal que se narra que Maximiliano tuvo que dormir sobre una mesa de billar. Para 1865, casi se pierde la recién llegada moda imperial de colocar un árbol de Navidad en el castillo de Chapultepec, derivado de la muerte de Leopoldo I, rey de Bélgica y padre de Carlota, deceso que obligó a imponer un luto nacional. No obstante, el adorno fue colocado. La historia no dice mucho acerca de si el adorno decembrino se instaló en 1866. No obstante, lo que es seguro es que para la Navidad de 1867 ya no se colocó porque 6 meses atrás Maximiliano había muerto fusilado en Querétaro, con lo que el imperio había llegado a su fin. Posteriormente a este episodio, todas las modas europeas traídas por los emperadores fueron mal vistas en México. Así, se fue olvidando por unos años la moda de colocar un árbol de Navidad por la aristocracia, hasta que en 1878 el general Miguel Negrete colocó uno en su propia casa. Se cree que lo puso influenciado por sus viajes a Europa y Estados Unidos, aunque lo cierto es que su árbol causó tal vez más furor que el instalado por los emperadores 14 años atrás. Pues la prensa describe cómo el general Negrete, el mayor enemigo político de Porfirio Díaz, había ataviado con luces, seno y sendas ramas que ocupaban un gran espacio de su casa, aseguraban que bajo el pino había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados a la cena navideña, costumbre que a regañadientes y poco a poco Porfirio Díaz también adoptó en Palacio Nacional, obligado por las circunstancias. Felices fiestas.